el manejo del paciente con enfermedad hepática, tenemos que acordarnos, básicamente tenemos tres tipos de pacientes con problemas hepáticos. Un problema derivado a, a un resultado de una enfermedad, muy probablemente una enfermedad viral. La hepatitis B es la que más causa daño. Algunos autores refieren que cierto grado de daño puede generar la hepatitis A, aunque es bastante benigna o no es tan agresiva. Daño generado por el consumo constante de medicamentos, daño generado por el exceso de alcohol y obviamente un paciente que ya ha pasado todas esas etapas de daño y ha necesitado realizarse un trasplante hepático. Como les mencioné el día de ayer, eso de los trasplantes cada vez va a ser más frecuente en nuestra población. Yo, por ejemplo, tengo uno de mis amigos, es trasplantólogo de hígado y yo pensé que no tenía mucho trabajo porque es algo raro, pero realmente siempre pasa a full y pasa viajando de diferentes ciudades, inclusive diferentes países, con el equipo con el que trabaja. Entonces, uno pensara que no se va a enfrentar nunca con un paciente que tiene un injerto o tiene un trasplante, perdón, de algún órgano, pero con el futuro va a ser esto más común o más frecuente y más aún en los pacientes que a usted le tocará ver cuando ya ejerce su profesión. Entonces, un poquito siempre a ubicarnos, ¿no es cierto? El hígado es un órgano grande que se encuentra en la parte derecha de nuestro abdomen. Uno puede sentir siempre por debajo del diafragma. Es importante en cuanto al tamaño que desempeña y también a la capacidad que exige en cuanto al flujo sanguíneo. Habíamos mencionado que del riñón depende bastante o 25% de la capacidad energética de nuestro cuerpo porque es encargado de metabolizar medicamentos, síntesis de algunas células, ¿no es cierto?, precursores de células. En este caso, el hígado también es un órgano que exige bastante energía en nuestro cuerpo. Dependiendo del peso, aproximadamente calculan entre 13 y 15% de la cantidad de sangre que dispone el cuerpo se dirige hacia nutrir este órgano para que funcione. Uno conoce las funciones básicas de lo que es el hígado, pero si observamos en las investigaciones se ha determinado que tiene más de 500 funciones distintas, por eso su importancia. Ahora, en cuanto a las unidades, habríamos conversado que el nefrón era parte de la estructura básica del riñón, en este caso el hepatocito es el que compone la estructura del hígado. Básicamente, o lo que más sabemos que realiza este órgano es la absorción de alimentos y participa también en la desintoxicación de la sangre, eliminando sustancias nocivas, ¿no? Es un órgano que nos permite metabolizar ciertos medicamentos también y lo común es que el hígado metabolice y el riñón excrete, ¿no? Pero en otras ocasiones también pueden intercambiar funciones. Datos que nos pueden guiar que un paciente está con un problema a nivel de hígado. Obviamente es una sensación del paciente de pérdida de apetito, fatiga, malestar general, náusea, vómito o pérdida de peso. También, si ya ubicamos dónde se encuentra el hígado, ¿no es cierto?, en la parte derecha de nuestro abdomen, podemos indicar o percibir si el paciente tiene un dolor o un aumento de tamaño de esa zona, podemos sospechar que tiene un paciente una alteración a nivel de este órgano de importante. Ahora, lo que sí podemos nosotros identificar es un cambio de coloración de la piel de nuestro paciente, de la mucosa y de la esclera de los ojos, ¿no? Entonces, si vemos que un paciente tiene un color amarillento, podemos suponer que tiene una alteración a nivel de la bilis y, a su vez, un problema relacionado con el funcionamiento correcto del hígado. Entonces, lo que sucede es que el hígado se
defiende o combate ciertas enfermedades con el aumento del volumen para compensar el daño de algunas de sus células, ¿no? Igual con lo que pasaba con el problema renal. Recordémonos que el riñón puede soportar casi hasta que pierde el 50% de su estructura celular y luego ya viene una caída grande del funcionamiento del riñón como tal. En el caso del hígado, también hay un crecimiento adaptativo por alguna enfermedad que se padezca y eso se manifiesta fácilmente en cual la percepción del paciente al momento de tocarse la zona del abdomen del lado derecho. ¿Qué enfermedades son frecuentes que generen este crecimiento? Lo que es un daño por cirrosis y lo que es el hígado graso. Causas, ya habíamos mencionado la afección por el virus de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Siempre hay un problema que es un daño autoinmune en nuestro cuerpo, lo que se llama la hepatitis autoinmunitaria, y también puede generarse un daño por una cirrosis biliar de tipo primaria, no daño de la vía biliar. Entonces, esto también es importante porque en ocasiones, por ejemplo, la familia mía tiene antecedentes de cáncer de la vía biliar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dejan de metabolizar correctamente la bilis, ¿sí? El paciente se da cuenta porque cambia la coloración de los tegumentos y lo que pasa es como está cerca la vía biliar con la parte del hígado en sí o tiene una relación funcional, la metástasis más cercana de la vía biliar es hacia el hígado. Entonces también genera un daño a nivel de este órgano mediante una metástasis por algún tipo de cáncer de esa zona también. Ahora, me gustará, ahorita voy a abrir los micrófonos porque este tema sí me gustará escucharles. Y, caramba. Bueno, usted sabe que es indispensable que tengamos la vacuna de la hepatitis B para trabajar, ¿no es cierto? Principalmente en el personal de la salud. Entonces, este de aquí es la guía que tenemos nosotros en relación a las recomendaciones y exigencias del Ministerio de Salud. Entonces, leamos qué dice. Es un esquema grande, pero dicen adultos, vacunación, necesitamos personal de la salud, trabajadoras sexuales, personas privadas de la libertad y personas que presentan el virus del VIH. Entonces, la vacuna con la hepatitis B, intramuscular, completar el esquema de la vacuna, hay que vacunarse una primera vez, luego al mes y luego los 6 meses. Entonces, sí me gustaría saber, capaz, presidente, usted me puede guiar en cuanto a cuántas personas de su curso están inmunizados con la hepatitis B, quién ha empezado o si alguien tiene dudas respecto a ese tipo de vacunación. Cuando yo era estudiante, ya hace 17 años, yo empecé, obviamente antes de entrar a la clínica, justamente en el quinto ciclo que están ustedes, empecé el esquema de la hepatitis B. Entonces, luego de que se complete el esquema, a los 5 años se requiere un refuerzo, lo cual me hice, y a partir de ahí se tiene que revisar los anticuerpos cada 5 años para ver si necesitamos un nuevo refuerzo. Entonces, presidente, o si es que alguien quiere comentar en cuanto a la vacuna de la hepatitis B, si se han colocado todos, tienen un plan como curso, cada uno pensado individualmente ir a vacunarse, no quieren vacunarse. Escucho comentarios. Doc, yo hasta donde tenía entendido, creo que era en segundo ciclo, algunos de nosotros así, porque ya habíamos entrado a clínicas, estar así de
ayudándoles a los que estaban ya en ciclos superiores. Ajá. Entonces ahí nos vacunaron, creo que a la mayoría ya nos vacunaron de hepatitis B. Creo que Pero, sí hay uno que otro que uno, pero la mayoría pero ya estamos con ya los tres, con las completaron los tres. tres esquemas. SIDA. Ya. Entonces tienen la carnet y todo. Sí, Ya, ok. Y eso fue hace 2 años, ¿verdad? sí, más o menos 2 años. ¿No? Ya, ok. Entonces hay que tener cuidado ahí. Obviamente, cuando completen los 5 años, que es justo antes de que vayan a la rural, les tocará vacunarse nuevamente para tener el refuerzo contra la hepatitis B. Y los que no han completado, realmente sí es indispensable porque si les da la hepatitis B, realmente el daño que genera es un daño para toda la vida. O sea, no es una enfermedad de tomarle a la ligera, ¿no? Entonces, de la gente que no ha completado el esquema, inclusive que está con la duda, valdría la pena que vea su carnet si cumple los 3 esquemas. Y antes de la rural, sí es importante que lo vuelva a hacer si ha cumplido los 5 años desde que terminó la tercera dosis. Ahora, gracias, presidente. Ahora, en relación a lo que es a la madre embarazada, también es importante, tenemos que, si se detecta a la madre que presenta el virus de la hepatitis B, también es importante realizar una dosis enseguida al recién nacido, ¿no? Son los parámetros importantes en relación a esta enfermedad que realmente tiene consecuencias súper devastadoras. Ok, en cuanto a la parte del exceso de riesgo, siempre toda función del cuerpo tiene un límite, ¿no? Entonces, podemos llegar a tener un control respecto al consumo de alimentos, al consumo de medicamentos, pero siempre una tolerancia y un límite que el cuerpo puede soportar, ¿no? En este caso también puede afectarse mediante infecciones que se generen a través de tatuajes o perforaciones sin los medios de cuidado, obviamente una relación sin protección, eh, drogas y ese tipo de actividades que nos generen un contacto principalmente con la sangre y fluidos corporales. En el diagnóstico, repito, no es la idea de nosotros ser médicos internistas, pero sí tenemos que tener una idea de cómo podemos guiarle a nuestro paciente o qué estudios va a necesitar nuestro paciente. Lo primero es una exploración física, en este caso sería revisar la parte de la zona derecha del abdomen, preguntarle al paciente si tiene algún dolor en esa zona y luego lo que se hace es que el médico indica unos exámenes básicos para ver la función hepática en cuanto a son transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina, niveles de plaquetas y lo que son los tiempos de coagulación en tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina y lo que es el INR. Se complementa luego con ultrasonido para verificar el tamaño y el daño intracelular del hígado. En ocasiones también se hace un troquelado, o sea, se hace una pequeña incisión y se retira un segmento del hígado para ser estudiado. Se corrobora que el paciente tenga un esquema correcto de la hepatitis y algo que nos toca a nosotros a veces enfrentar es un paciente que presenta un mal olor de boca, una halitosis, y cuando tiene una característica de un olor desagradable más dulce, podemos también sospechar tanto en un problema hepático, como habíamos mencionado, un problema de un aumento importante de la glicemia, ¿no? ¿Qué podemos encontrar o cuáles son las enfermedades frecuentes a nivel del hígado? Es una cirrosis fibrosa irreversible, hepatitis alcohólica y lo que es la presencia de un paciente que cursó con alguno de esos dos problemas y se realizó un trasplante hepático. Ahora, en cuanto a la cirrosis, también puede ser generada por el hecho de un abuso del alcohol, la hepatitis viral, como habíamos mencionado, principalmente la A, realmente los daños que genera son leves, los daños importantes son por la hepatitis B, C y D, que son inclusive la autoinmune también nos puede generar un problema.
exceso de fármacos. Cuando hablamos de fármacos, principalmente es una toma prolongada de medicamentos sin un control, toxinas, alteraciones de la vía biliar, como les había comentado, una congestión hepática crónica y una destrucción de los hepatocitos que pueden ser también de origen tumoral, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar a este paciente? El paciente va a tener una alteración en cuanto a una síntesis de proteína disminuida, ¿sí? Una afectación del nitrógeno a nivel de la urea. Recordemos, aparte de lo que son las enzimas hepáticas que vamos a pedir, también van en relación a la capacidad del riñón para producir. Funcionan de manera paralela en lo cuanto es la función renal con la función hepática. Entonces, también cuando uno se afecta, el otro tiene que compensar y por lo general ambos empiezan a deteriorar. Edema localizado, alteraciones de algún factor de la coagulación y también algo que es importante y que tenemos que tener en cuenta para tener cuidado al momento de extracciones dentales y cirugías menores es que nos daña lo que es el sistema antifibrinolítico salival. Entonces, si usted recuerda cómo era la conformación del coágulo sanguíneo, se acuerda que teníamos la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y posteriormente teníamos la acción fibrinolítica, la acción de que se destruye el coágulo como tal. Entonces, esa acción de destrucción del coágulo es impedida por medios de un sistema antifibrinolítico. Entonces, el cuerpo tiene un mecanismo en el cual no permite que el coágulo sea destruido muy pronto y es mediante ese sistema antifibrinolítico. Entonces, una de las cosas que afecta a nuestra profesión es justamente la alteración de este sistema que puede conllevar que el coágulo que se forme en la boca sea inestable, se rompa muy pronto, nos puede generar esto, sangrado, o también nos puede llegar a pasar que el paciente sufra de una alveolitis, ¿no? De una inflamación por pérdida prematura del coágulo. Hepatitis alcohólica, habíamos mencionado, bueno, principalmente el alcohol y degeneración de grasas. También siempre va acompañado de una mala nutrición que los pacientes sufren y una mala calidad de ingesta de alimentos que llevan a una incapacidad del cuerpo a producir la correcta cantidad de vitaminas y nivelarse de forma correcta. Entonces el cuerpo, aparte de intoxicarse con el alcohol, deja de nutrirse de forma correcta y termina en una alteración a nivel de la estructura hepática. Ahora, en cuanto al tratamiento, va a depender del nivel del daño que tenga nuestro paciente a nivel de hígado, ¿no? Depende del diagnóstico como tal. Recomendaciones va a mandar lo que es el médico. Nosotros tenemos que motivarle al paciente en cuanto al estilo de vida, en ocasiones también bajo del consumo de alcohol, bajar de peso y algunos pacientes tienen que ponerse en la lista para ser candidatos a un trasplante de hígado en un futuro. Ahora, en el manejo odontológico, ¿por qué nos interesa a nosotros un paciente con enfermedad hepática? Primero, observamos que el paciente se va a quejar de tener molestias y va a tener como dolores de cabeza frecuentes por una disminución que tiene al metabolizar el nitrógeno, ¿no? Entonces, un paciente con jaquecas frecuentes. Tenemos que descartar que la hepatitis B sea la causa, porque igual sería un paciente de riesgo de contagio hacia nosotros, ¿no? Nos tuviéramos que verificar que suceda. Bueno, siempre todo paciente, más ahora con este virus, tenemos que tener cuidado y tratar a todo paciente como si fuera contagioso. Evitar alimentos o exceso de alcohol o alimentos con alcohol que pueden exceder el trabajo del hígado. Y recordamos que dentro de la conformación de los factores de la coagulación, tenemos factores dependientes de la vitamina K, que tiene, recuerden, una síntesis que inicia con las bacterias saprófitas, pero se complementa a nivel del hígado. Entonces, va a alterar la producción de estas
factores derivados de la vitamina K, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, ¿sí? Que va a aumentar dependientemente de cuál sea el daño, si es un daño completo, un daño parcial, los tiempos de la coagulación. Nos va a generar que nuestro paciente nos pueda llegar a sangrar más de lo normal. Una alteración del sistema antifibrinolítico salival, que vamos a revisar cómo podemos contrarrestar esto. Un daño debido a la disminución de la fórmula plaquetaria. Vamos a enfrentarnos con una disminución de las plaquetas. Ya cuando hablemos del tema de hemostasia y hemorragia en las futuras clases, vamos a ver la función de las plaquetas bien específicamente en estos problemas, ¿no? Recordemos que las plaquetas pueden generar problemas ya sea por su número, que disminuye menor a 150, o también de su capacidad de aglutinamiento o la capacidad que tiene de adherirse unas con otras. Aunque suene raro, hay que evitar la deglución sanguínea. Eso básicamente hay cirugías que se hacen en la zona de la cara o de la boca del cuello, que en ocasiones tiende a que el paciente lleve un poco de sangre a nivel del esófago y se trague sangre. Entonces, en ese caso, se recomienda colocarle al paciente una sonda nasogástrica para succionar cualquier llegada de sangre o sangre que pase a nivel del estómago, porque el metabolismo de la sangre como tal también le va a generar un problema grande al paciente. Y bueno, todo paciente que genera una deglución de sangre durante un procedimiento quirúrgico también genera náuseas. Es preferible, cuando observamos que eso ha sucedido, pedirle al anestesiólogo que coloque una sonda nasogástrica y a partir de ahí absorba cualquier contenido que haya llegado al estómago. Es común que un paciente con problema de síntesis de la vitamina K tenga los tiempos alargados, como les mencioné, el TP, el TPT, el INR alargados. Y antes era muy frecuente que venga un paciente sangrando y se le administre la vitamina K, porque la vitamina K es un precursor de los elementos de la coagulación, el 2, el 7, el 9 y el 10, ¿no es cierto? Pero ahora ya se entiende mejor cómo se administra y cómo se vuelve útil la vitamina K en nuestro cuerpo. Usted tiene que administrar, toma un tiempo de absorción y toma un tiempo de metabolización. Ahora, la vitamina K se va a presentar en cápsulas y también en forma inyectable. Entonces, los estudios han mostrado que realmente la forma oral es bien ineficiente cuando el paciente tiene un problema a nivel de hígado. Entonces, la opción que tenemos es administrar la vitamina K mediante una solución inyectable, ¿no? Y recién al tercer día empieza su efecto y se recomienda al menos verificar el efecto o hacer un tratamiento ya a los 5 días, en el cual la administración de la vitamina K nos genera realmente un valor positivo para controlar o disminuir los tiempos de la coagulación. ¿Contra qué nos podemos apoyar para lo que es tanto el sangrado como el factor antifibrinolítico? Es con el ácido tranexánico. El ácido tranexánico viene en una presentación oral y viene una presentación intravenoso, y también se puede preparar como colutorio, o sea, como un enjuague bucal. El ácido tranexánico en sí tiene una acción justamente antifibrinolítica. Va a permitir que el coágulo se mantenga más estable y va a contrarrestar el efecto que tiene a nivel de la saliva para tener un coágulo inestable. Entonces, un paciente en el cual tengamos que hacerle una cirugía, tenga problema a nivel hepático, corroboremos que sí tiene un daño o aumento del tiempo de coagulación. La opción siempre es ver si es que ese tiempo realmente es significativo, administrar la vitamina K y complementar con enjuagues de ácido tranexánico y administrarlo vía oralmente para mejorar el aspecto
de la estabilidad del coágulo como tal. Casi todos los fármacos van a tener una llegada a lo que es el hígado, pero hay unos que sí recomiendan evitarlos, lo que son los salicilatos en cuanto a la aspirina. Los AINES realmente siempre tienen una contraindicación cuando la dosis es muy extendida, o sea, son por varias semanas. No hay mayor problema cuando la dosis es de 4 o 5 días. Evitar dosis altas de acetaminofén o paracetamol. Yo prioritariamente cuando tengo un paciente con enfermedad renal, no me agrada mucho utilizar el paracetamol porque es un fármaco que puramente se metaboliza a nivel del hígado. Prefiero utilizar un esquema corto de AINES. También se recomienda disminuir el uso de la cefalosporina. No es una contraindicación como tal. Se recomienda no usarla como primer esquema porque se ha demostrado que disminuye la síntesis de vitamina K. En este caso, también tener una prudencia en el uso de vitamina A y D por su metabolismo y evitar, eso sí, el uso de metronidazol, eritromicina, bueno, los componentes macrólidos, ketoconazol, y la elección de los pacientes con problemas hepáticos va a ser lo que usamos siempre como primera y segunda elección en odontología, que son las penicilinas y la clindamicina dentro de las familias de las lincosamidas. Entonces, esas serían las recomendaciones que